Hola, muy buenos días y gracias por asistir a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net. En esta ocasión, patrocinado por Habertec, multinacional española especializada en soluciones de inteligencia de negocio. Mi nombre es Marina Puig. Os voy a explicar cuál va a ser el funcionamiento de este seminario. En primer lugar, vamos a escuchar a la ponencia que aproximadamente va a durar unos 45 minutos. Como sabéis, el tema de hoy es el poder del pricing. En este webinar podremos conocer cuáles son las bases de los procesos de fijación de precios y cómo los sistemas informáticos de pricing pueden incrementar los ingresos de las organizaciones. En este sentido, también será muy interesante conocer casos de empresas que ya se han beneficiado de estas tecnologías. Acto seguido, vamos a empezar una mesa redonda en la que todos vosotros estáis invitados a participar. Podéis formular preguntas vía voz IP clicando en el botón Raised Hand, que es el que tiene una mano dibujada y que podéis localizar muy fácilmente en el panel de control del webinar. Si optáis por esta vía, yo os voy a abrir el micrófono para que podáis formular las preguntas de viva voz. Si preferís escribir estas preguntas, pues lo podéis hacer en la casilla Questions y yo las voy a leer al final del webinar a nuestros ponentes. Recordar que, como siempre, este seminario está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy próximamente en nuestro repositorio de webinars, demosdesoftware.com, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado por capítulos para que os sea muy fácil encontrar aquello que más os haya interesado. También lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, videosit.com, todo con letras. Pues bien, dicho esto, vamos a entrar ya en materia. Voy a presentar a nuestros ponentes de hoy. Ellos son Isabel Herrero, que es responsable de marketing de Habertec, y Juan Magaz, responsable de Revenue Management también de Habertec. Isabel, ya te abrió el micrófono. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, te paso los mandos para que puedas empezar la ponencia. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Isabel Herrero, responsable de marketing de Habertec. Bueno, es un placer introducir este webinar de pricing. Bueno, pricing es una línea de negocio que Habertec está desarrollando desde hace 6 meses. Yo os haré esta presentación de la compañía y Juan Magaz, Head of Revenue Management de Habertec, enseguida os hará la presentación en profundidad de pricing. Bueno, Habertec es una empresa especializada en inteligencia de negocio desde hace alrededor de 15 años. Solamente hace inteligencia de negocio y hace todas las áreas de inteligencia de negocio. Hacemos desde limpieza de datos en cualquier empresa, como un algoritmo matemático para predecir el comportamiento de un cliente, que es lo que se conoce como data mining, o definir procesos de negocio de cliente para tener esos procesos organizados de forma eficiente. Bueno, en esta actividad nos estamos centrando en el problema del pricing, un problema que hemos visto bueno, en bastantes empresas y bueno, pues creemos que es muy importante para mejorar la rentabilidad de estas empresas. Tenemos más de 150 consultores en el mundo, tenemos oficinas en Madrid, Lisboa, Sao Paulo y Curitiba, que está en Brasil. Bueno, en cuanto a esta línea de negocio de pricing, tenemos un partnership con Pros Pricing, que es el líder mundial en soluciones para pricing y cuya primera alianza a nivel de pricing en el mundo ha sido con nosotros. Bueno, Pros Pricing es un proveedor líder entre las compañías más importantes de la lista Fortune, bueno, pues nombrada por Forbes una de las 200 mejores empresas de Estados Unidos. Tiene una gran base de clientes, un importante desarrollo en capital humano y, bueno, pues soporte financiero y una gran expansión internacional, ¿no? Se está expandiendo, bueno, como pueden ver ahí, 59% de los ingresos son de fuera de Estados Unidos. Y bueno, pues hacen dinero con Pros, pues hay más de 100 clientes, entre ellos, pues bueno,
Pueden ver pues, BP, Ericsson, bueno, FedEx, Hertz, Iberia. Bueno, pues ya os paso con mi compañero, con Juan Nagaz. Él os hace ahora la presentación. Él es el Head of Revenue Management de Abertec. Y bueno, pues ha sido responsable de la mayor implantación de un proyecto de pricing en España y una de las más grandes del mundo que fue pues la implantación en Iberia. Ya os paso con él. Gracias. Buenos días, soy Juan Magaz, es un placer estar con ustedes y vamos a hablar de pricing. ¿Por qué invertir en una herramienta de pricing? Bueno, básicamente lo que vamos a recorrer durante la presentación es que a pesar de ser una de las actividades, una de las P's del marketing, de las 4 P's del marketing, pues posiblemente la más importante, la que tiene mayor impacto en los resultados de cualquier negocio. Sin embargo, contradictoriamente a su importancia, en muchas de las empresas no se gestiona de una manera adecuada. Esto es precisamente lo que nosotros vamos a proponer en Abertec a través de nuestra alianza con el líder mundial en técnicas de pricing, en soporte de pricing. Bien, ¿por qué invertir en pricing? Bueno, ya no lo digo yo, lo dice alguien tan importante en el mundo financiero como Warren Buffett. Es la decisión singular más importante al evaluar un negocio, la del poder de pricing. Tenemos aquí también otras citas, la revista CFO, que bueno, pues lo que viene a decir es que después de haber cortado todos los costes habidos y por haber, teniendo en cuenta también los importantes incrementos de costes de energía y demás, no se tiene claro por parte de los directores financieros cómo poder pasar de manera exitosa los costes a los clientes, es decir, y en este entorno ahora mismo nos podemos encontrar. Este es un artículo firmado en junio del año pasado. Efectivamente, son muchos los sectores que se encuentran enormes problemas, no solamente ya para pasar sus costes, no solamente de aquí lo que se refiere aquí, sino simplemente el poner el precio correcto. ¿Cuál es el precio correcto? Pues el precio correcto en realidad no es el coste más un margen, no, es aquel que el cliente o cada tipo de cliente, una vez bien segmentado, el máximo que está dispuesto a pagar por nuestro producto. De eso se trata. No de poner unos márgenes que muchas veces son bastante irreales. Simplemente es identificar, simplemente o complicadamente, bueno, en realidad no es tan fácil y por eso tenemos estas herramientas que lo soportan, es identificar cuál es la propensión al pago que tienen nuestros clientes. A través del pricing podemos ver varios ejemplos brillantes del año 2011 que en plena crisis pues han anunciado mejoras importantes en la rentabilidad. Cada una de estas empresas, de estas 3 que hemos escogido, FedEx, el grupo Apis Budget, Celanese, en todos los casos están citando mejoras importantísimas de ventas y de ingresos. Al final lo que importa es no tanto la cifra de ventas, por supuesto que es importante, pero la cifra de beneficio. Y el principal driver ha sido las decisiones a la capacidad, las nuevas capacidades que han implantado en su área de precios. Aquí tenemos una comparativa de lo que es el poder del pricing, de lo que va esta presentación. Comparamos distintos generadores de beneficio. Si actuamos con una mejora del 1% en los costes fijos, la mejora del margen operativo sería del 1,8%. Si actuamos en el volumen, con una mejora del 1%, del 2,8%. En los costes variables, del 5,9%. Y en el precio, si actuamos con una mejora del 1%, tan solo 1% en el precio, se va
el incremento del beneficio al 8,7%. Esto proviene de un estudio realizado por Baker, Mons, Aguada y junto con McKinsey. Un estudio datado en 2010. Las estrategias de precios están limitadas por 3 problemas críticos. Complejidad, es muy complicado. Todas las decisiones que hay que tomar en el entorno de precios, la baja visibilidad y el uso de herramientas obsoletas. Es muy frecuente, como me refería antes, el uso de prácticas destructivas y obsoletas de pricing. Por ejemplo, pues aumentos lineales a comienzos de año o a mediados de año, utilizar la base del coste más un margen. Esto pues, bueno, primero determinar los costes no es tan fácil. Depende del negocio naturalmente, pero no es tan fácil tener una contabilidad analítica que determine cuál es el coste de cada línea de productos o cuál es el que tiene que soportar. El hecho de utilizar un margen sobre el mismo ignora, por ejemplo, cuál es el entorno competitivo que uno tiene. Y lo que es más importante, ignora que probablemente no es el precio lo que habría que ajustar en muchos casos, sino también, naturalmente, los costes. Hay que tener en cuenta cuál es el entorno de mercado que tenemos y no necesariamente nuestros precios más adecuados son los costes que tengamos, que pueden ser ineficientes, más un margen, que también es bastante discrecional. O la equiparación a la competencia, es decir, la igualación a la competencia per se. Haga lo que haga la competencia, pues nosotros le seguiríamos de la misma manera. Bueno, la competencia y la experiencia que yo tengo de 13 años gestionando los precios de Iberia, pues no siempre ofrece exactamente el mismo producto, no siempre toma las decisiones más adecuadas y por tanto no tiene tampoco mucho sentido que haga lo que haga la competencia, nosotros debamos hacer exactamente igual. Naturalmente hay que tenerlo en cuenta, pero no es un credo que hay que llevarlo a todas partes. El resultado de estas prácticas equivocadas de precios pues suele ser o es una fuerte erosión del margen. ¿Qué empuja el valor? Tomamos aquí un ejemplo de una empresa manufacturera de sectores industriales y vemos en esta transparencia que la importancia relativa de una serie de características siempre, independientemente de la segmentación del cliente, si es un comprador que solamente está basado en el precio, en sus decisiones, un comprador que está basado en el servicio o el segmento más alto que prima ante todo la calidad, vemos que sobre factores como marca, brillantez, opacidad, amplitud de catálogo, tiempos de envío, siempre el precio es un factor muy importante a tener en cuenta. Obviamente, pues tenemos el 40% de importancia relativa para el comprador como elemento más importante del precio en aquellos que compran por precio. Pero vemos que también es igualmente, o sea, es muy importante en aquellos que se decantan por sus opciones por servicio y mantiene todavía una importancia relativa nada despreciable en aquellos que apuntan exclusivamente a la calidad. Aquí vemos que incluso en mercados como el que yo he tenido que manejarme en los últimos años en Iberia, en mercados fuertemente comoditizados, el transporte aéreo, sobre todo de corto y medio radio, pues la marca vale muy poco ya. Todo lo vemos, el auge de las compañías low cost, y por tanto el precio se ha convertido en una commodity, el asiento de avión, y el precio es el valor fundamental para los clientes. Bueno, pues incluso en un mercado fuertemente comoditizado, viendo cuáles nuestras decisiones de precios, cuál es la curva de precios optimizada, que es la línea roja, y dónde se mueven las bandas de nuestros competidores,
el hecho de que nos podamos mover con mayor agilidad, tomar las decisiones en infinitésimos, por así decirlo, con mayor agilidad, ajustándonos a la curva de precios optimizada, racionando la competencia mucho más rápida, se puede conseguir una ventaja en ingresos muy importante. Son muchos los casos en los que se puede comprobar cómo las empresas tardan muchísimo en reaccionar a condicionantes del mercado, sean con movimientos de los competidores, sean cambios en los gustos de los clientes, y permanecen muchos contratos con precios históricos o semihistóricos que no tienen ningún sentido y no se han adaptado ágilmente al entorno competitivo, incluso cuando estamos hablando de un producto commoditizado. Bien, la solución para ellos es poder pricing excellence, como lo queramos llamar, y supone una revolución para toda la organización. Volviendo otra vez a los problemas principales de complejidad de las decisiones de precio, la baja visibilidad y el uso de herramientas obsoletas. Baja visibilidad se entiende pues el que muchas veces en las organizaciones no se sabe cuál es el precio que se está aplicando. Está repartido por varios departamentos en contratos muchas veces difíciles de... Y también visibilidad en cuanto a los competidores. Muchas veces tampoco se tiene información fidedigna y en cuanto a los movimientos que están actualizada, en cuanto a los movimientos que están realizando los competidores. Bien, para atajar cada uno de estos problemas hay que utilizar métodos sofisticados basados en métodos científicos, en algoritmos científicos, que es lo que las herramientas que nosotros proporcionamos son lo que pueden marcar la diferencia. Tanto para atacar los problemas más complejos, el cálculo del verdadero margen de beneficio en cada transacción, teniendo en cuenta qué precios tenemos que sean para nosotros transparentes y saberlos de nuestra competencia en lo que está haciendo, y realizar un cálculo, un what if, de qué es lo que puede darnos de beneficio verdaderamente de cada transacción que vamos a hacer. Y naturalmente pues eliminar simplemente las hojas de cálculo, que son las herramientas más habituales, que no son capaces, simplemente son capaces de listar y hacer unos mínimos cálculos muy sencillos, pero que en modo alguno pues pueden llegar al grado de sofisticación de las herramientas que proponemos. En el entorno en que nos encontramos ahora mismo, las presiones sobre la rentabilidad se intensifican. Estamos en un entorno de crisis. Entonces, tenemos una demanda débil, con recortes presupuestarios en inversiones, necesidades cambiantes además de los consumidores, hay restricciones al crédito, tendencias proteccionistas, barreras artificiales, con costes volátiles, inflación de algunos inputs, por ejemplo en el transporte aéreo, pues el impacto enorme de los costes del combustible, que suponen pues ellos solos el 25% de los costes de la industria. Pues claro, cualquier subida, no digamos las subidas tan espectaculares que se están produciendo en los últimos tiempos, pues tiene un impacto tremendo. Regulaciones, volatilidad en los tipos de cambio, costes derivados de un entorno cada vez más complejo. Un entorno en el que la competencia está más agresiva, lógicamente. En un entorno como el que estamos, de crisis, la competencia se muestra mucho más agresiva. Los competidores, muchos de ellos pueden estar desesperados, pueden tomar decisiones que no son lógicas, y ahí me remito a lo que decía anteriormente, que no tiene sentido hacer lo que haga el competidor, sea lo que sea, no siempre, muchísimo menos. Exceso de capacidad, innovaciones tecnológicas. En la competencia naturalmente aplica o se aplica a las nuevas tecnologías como la que nosotros estamos proponiendo, los problemas derivados de la escala. Y por otro lado, estamos asistiendo, y esto ya no depende tan solo de la crisis, es un proceso que salta a la vista, con que además nuestros clientes cada vez están más informados, están más consolidados, hay mayor transparencia de los precios, son muy habituales comparadores de precios vía Internet en muchos sectores. Nos provoca
dificultad en la diferenciación. Los clientes pues nos conocen mejor y en muchos de los casos pues cuesta más, ante un cliente ya más informado, establecer cuál es la diferencia que uno realmente está proponiendo. En este entorno también pues los clientes cada vez se están haciendo más adictos a servicios gratuitos o a grandes descuentos, y son muy habituales también los clientes de bajo valor. Es verdad, el entorno es así, cada vez es más difícil, pero hay riesgos que son de nuestra responsabilidad en este entorno en el que nos tenemos que mover. El tener una estrategia de precios, de pricing, sin claridad, que no está suficientemente, no se sabe dónde apunta. Insuficiente visibilidad de los precios, ni visibles interiormente dentro de la organización, ni hacia afuera tampoco. Decisiones subóptimas de precios. Son los más habituales, que las decisiones de precios no respondan al entorno verdadero en el que la compañía se maneja. Y además, muchas veces pueden estar, era el caso de Iberia hace unos cuantos años, pueden estar repartidos entre varias organizaciones, sin que haya una organización realmente responsable de lo mismo, de la toma de decisiones de precios, repartido entre varias organizaciones, como decía, y sin ningún control centralizado de por qué están tomando esas decisiones. Y por tanto, pues la ejecución de precios, como decía, pues es sin control. Bien, en la estrategia confusa, estrategia que no está clara, pues es de nuestra responsabilidad el que fijemos objetivos de rentabilidad y crecimiento. Que el precio sea responsable de perder contratos. Muchas veces se pierden sin saber cuál ha sido la causa por la que se está perdiendo. Eliminar esa mentalidad de que el precio lo determina el mercado. En gran medida sí, pero hay muchos factores que no están determinados exclusivamente por el mercado. Hay muchos factores que inciden en la elección de nuestro producto sobre el producto de otros competidores en el mercado, que aparentemente no le prestamos importancia, pero que una herramienta adecuada puede localizar precisamente aquel valor añadido que nuestros clientes pueden ver en nuestra oferta sobre la oferta de un competidor, que determinaría pagar un precio superior, o lo contrario también, aquello por lo que no están dispuestos a pagar por nuestro producto y sí por el de un competidor, aunque aparentemente sean sustitutivos, sean commodities, pero sin embargo, mediante un descuento sí que podrían finalmente decantarse por nuestra opción. Eliminar la mentalidad de que el precio es un coste más un margen no es correcto, no es correcto en absoluto. Voy a poner un ejemplo, volviendo a la industria de la que parto. En el transporte aéreo, ¿cuál es el coste del asiento? Pues depende. No son los costes divididos por el número de asientos, ya que, por ejemplo, se ofrecen asientos que tienen un coste elevado por el hecho de ofrecer un montón de vuelos al día a un mismo destino a clientes que eso no lo valoran, como por ejemplo pueden ser los clientes de Mundo Social, del programa social gubernamental, pues para ofrecer vacaciones a los mayores. No aprecian en absoluto que tengamos salas VIP, porque no va con ellos, ni que tengamos 10 vuelos diarios a un destino, porque el horario para ellos no es importante, ni la flexibilidad. Es decir, que no está tan claro cuáles son los costes que tenemos que asignar a cada producto que estamos ofreciendo. Hay que tenerlos muy, muy claros en cualquier caso, ¿no? Y aún así, el cliente puede estar dispuesto a pagar más de lo que es simplemente ese coste más un margen que no se sabe muy bien cómo hemos calculado. Y por último, ¿quién es el dueño del pricing? Esto es fundamental. Es habitual que haya organizaciones en las que las decisiones de precios están repartidas entre varias organizaciones distintas, no coordinadas entre sí y sin que haya alguien que verdaderamente responda ante la alta dirección de la compañía de esa función.
que es algo fundamental. Sea cual sea, si es la organización financiera o si es la organización comercial, pero tiene que haber un responsable del precio que rinda cuentas de ello. La visibilidad pobre, lo que nos referíamos antes, en cuanto a los precios de la competencia, en cuanto al valor para los clientes, el valor de las transacciones, la segmentación de los clientes. Hay que tener los precios visibles, tanto internamente como hacia el exterior. Ver cómo están en relación con nuestros competidores, ver qué valor tienen para nuestros clientes y ver cuál es y calcular adecuadamente qué es lo que nos pueden aportar en una posible transacción. Decisiones subóptimas. Pues es común también el sobrereaccionar o infrarreaccionar. Puede haber movimientos en el mercado verdaderamente importantes a los que no les prestamos atención porque no tenemos calculado cuál es el impacto. Primero, incluso porque podemos no enterarnos o enterarnos demasiado tarde de esos movimientos. Y luego reaccionar tarde porque no tenemos bien calculado cuál es el impacto que puede tener sobre nosotros, ya que pues, si no se dispone de una herramienta poderosa, no se sabe qué es lo que ha pasado en el pasado en casos iguales, casos parecidos, y por tanto pues poder a partir de ahí calcular adecuadamente cuál es el impacto que puede tener una determinada reacción, tanto si es sobre reacción o infrarreacción. Lo que se trata es de reaccionar en su justa medida. Prácticas inconsistentes, contratos históricos que pueden tardar muchísimo en actualizarse y no se sabe muy bien cuáles son los procesos que se utilizan para esa actualización. A veces pues es el mero IPC. Bueno, ¿y por qué? No necesariamente tiene por qué ser el IPC. Eso cuando se hace. En fin, eso es también una práctica que es común y que no tiene sentido. Procesos de actualización o de aprobación extremadamente lentos, suponiendo que de tal forma se disponga de una organización que funcione, que tenga, incluso que esté centralizada, pero si los procesos son sumamente lentos a la hora de aprobar, porque tiene que pasar por 20.000 mesas distintas, pues termina en una reacción tardísima y por tanto una pérdida de ingresos importante para el negocio. Histórico de datos incompleto, entonces si no se dispone de la historia de qué es lo que ha pasado, pues difícilmente, la historia siempre sirve, la historia de cualquier tipo, no es inútil, es muy útil para saber lo que ha pasado y por tanto predecir mejor lo que puede pasar en el futuro a partir de lo que ya ha pasado, de la experiencia que ya tenemos. Y hay inexistencia de feedback. Finalmente, en cuanto a la ejecución ya, pues insistimos en la respuesta lenta a una petición de precio, que la fuerza de ventas gestione su criterio. En el caso de Iberia era así, hace 15 años, era la fuerza de ventas quien gestionaba y, por ejemplo, vamos a poner por caso la ruta de Cuba. Pues tomaba decisiones sobre la ruta cuando realmente en origen, en Cuba, solamente se vendía el 10%, se vendía y se vende el 10% de la ruta. El resto se vende en España y más de la mitad repartido por todos los países de Europa. Pues, ¿por qué tiene que ser la fuerza de ventas de Cuba la que está gestionando la ruta? En absoluto su ruta. Eso cuando estamos hablando de un entorno de red, por ejemplo. Errores que se deslizan sin ser detectados. No hay incentivos para proteger el precio. Y el último punto importante, la pérdida de la memoria. Esto es muy habitual. Se nos olvida muy fácilmente, y al no quedar registrado en ningún sitio, se nos olvidan muy fácilmente las decisiones que hemos tomado y sobre todo aquellas que además han causado un daño importante a la compañía. Es más, muchas veces no se es del todo consciente el daño que se le ha causado. Por lo tanto, se puede volver a producir y se producen decisiones que repiten una y otra vez, decisiones equivocadas que repiten una y otra vez el mismo patrón. ¿Cuáles son las soluciones de nuestro socio estratégico, de PROS? Bien, PROS dispone de soluciones para 16 grandes sectores diferentes por el momento y sigue aumentando la lista. Tiene decisiones de pricing
soluciones de pricing, perdón, tanto para el entorno B2B, la solución se llama PPSS, Pros Pricing Solution Suite, como para B2C. Como ejemplos, por ejemplo, para el transporte aéreo, Pros Origin y Destino, Origin and Destination, para hoteles, Pros HROS, Hotel Revenue Optimization System, para cruceros, Pros SCM, Solution Cruise and Maritime, y como decía, pues un amplio abanico de soluciones adaptadas para cada uno de los sectores con los que trabajamos. Como prueba del impacto que las soluciones de PROS han tenido sobre nuestros clientes, pues, perdonen, sí, digamos, algo ha pasado que se... Aquí. Del impacto que ha tenido las soluciones de PROS en nuestros clientes, pues con datos del 2010 podemos ver que los rendimientos que han tenido en su cotización los clientes de PROS, con una mejora del 29,19%, ha superado claramente a las 500 empresas listadas en la parte de arriba del índice de Standard & Poor's. Esto pues que ha sido con un 12,77% en este año. Esto es una prueba bastante fehaciente de la mejor rentabilidad, la mejor performance que ha tenido nuestros clientes, claramente. Como testimonios, pues por ejemplo, tenemos para la solución B2B, Pros Pricing Solution System, una compañía operadora de hoteles y parques temáticos que apuntó a un 2,5% de mejora de ingresos tan solo en un trimestre tras aplicar la solución de PROS. Para la solución de cruceros, otro cliente apuntó a un 6% de mejora de ingresos en el primer año. Para la solución de hoteles, en tan solo un hotel, un cliente refiere una mejora de ingresos de 700.000 euros en un año, en un solo hotel. Bien, vamos a hablar de la faceta de Revenue Management del Pricing, que es, y vamos a dar un ejemplo de la ciencia, digamos, de los algoritmos que están detrás de las soluciones de PROS. Bien, el Revenue Management dentro del Pricing es el conjunto de técnicas que permiten lograr el máximo rendimiento posible por unidad de producción disponible. Si tomamos, por ejemplo, la industria hotelera, pues consistiría en la maximización de los ingresos de una red de establecimientos a través del control óptimo del flujo de clientes integrado en las variables de ocupación y tarifa media. Es decir, no se trata de llenar el hotel como sea, ni se trata de reservarnos solamente el hotel para aquellos clientes que están dispuestos a pagar una tarifa media más alta. Normalmente, pues, la virtud suele estar en el término medio. En este caso, pues, es bien cierto. En otras palabras, sería no vender una pernoctación, una noche de hotel hoy, si mañana se puede vender a un precio más alto, o venderla si existe una alta probabilidad de que finalmente no se pueda vender más caro. Remarco la palabra probabilidad porque ahí es donde está la base de las soluciones de PROS. En el cálculo de probabilidades a la hora de identificar que un cliente nos pueda comprar o no. Teniendo en cuenta que el precio correcto, como decía antes, es el más alto que cada tipo de cliente está dispuesto a pagar por nuestro producto y que los clientes no son todos iguales. Debemos segmentarlos. Como ejemplo del poder de la segmentación de la demanda, vamos a poner un caso en el que tenemos una situación con una curva de demanda que aparece en rojo, naranja, rojo. Aparece recta por efectos de la simplificación gráfica, que debería tener forma de curva.
superponemos una curva de costes medios y vamos a suponer entonces cuál es la reacción de la demanda en distintos escenarios. Si nosotros tuviéramos solamente un segmento al cual le pondríamos un solo precio, que vemos ahí como P sub 1, a este precio le correspondería una demanda D sub 1 y por tanto los ingresos que obtendríamos serían los del rectángulo que va desde P sub 1 a la curva recta, D sub 1 y al origen. Tenemos esos tres rectángulos que están pintados en verde, esos tres rectángulos inferiores. Los costes de esta operación, nos vamos a los costes medios que están superpuestos, C sub 1, pues serían el conjunto de rectángulos que van desde C sub 1 hasta la curva azul de costes medios, a D sub 1, a la demanda y al origen. Es decir, serían los 6 segmentos que vemos inferiores. 5 de ellos están en verde, el sexto está en gris, explicaré cuál es la diferencia de colores posteriormente. Bien, aquí vemos que los costes superan a los ingresos en la diferencia que hay entre C sub 1 y P sub 1 hasta la curva de costes medios, o esos tres rectángulos superiores, 2 verdes y el gris. Es decir, esta operación sería deficitaria. Sin embargo, si segmentamos y tenemos 3 tipos de precios, P1, P2, P3, vemos que si comenzamos con P3, nos volvemos de nuevo a la curva de demanda, tendríamos a P3 una demanda inferior, es un precio más alto, corresponde a una demanda inferior, de sub 3, muy bien, y por tanto los ingresos serían los rectángulos, los 4 rectángulos que están a la izquierda, 2 amarillos y 2 verdes, que van de P3 a la curva roja de demanda, de 3 y al origen. Si vamos al segundo precio, P sub 2, la demanda que le correspondería será D sub 2, pero como ya una parte de la demanda la hemos cubierto con D sub 3, en realidad es D sub 2 menos D sub 3. Y los ingresos que se obtendrían serían los de los rectángulos, los 3 rectángulos, el amarillo superior y los 2 verdes que están debajo. Y a P sub 1 le correspondería la demanda D sub 1, pero como ya hemos tenido D sub 2 y D sub 3, en realidad es D sub 1 menos D sub 2. Sus ingresos serían los del rectángulo verde que se encuentra más a la derecha. Los costes serían, de nuevo, C sub 1 a la curva de costes medios, D sub 1 al origen. Es decir, eso no variaría, serían esos 6 rectángulos. Pero ahora vemos visualmente que si juntamos todas las áreas de ingresos, los 4 rectángulos que se encuentran a la izquierda, 2 de ellos amarillos y 2 verdes, los 3 rectángulos que se encuentran en el medio, uno de ellos amarillo arriba y 2 verdes, y el rectángulo verde que se encuentra a la derecha del todo, en la parte amarilla, por eso la diferencia de colores, supera a los costes, al C sub 1, curva de costes, D sub 1 origen. Se ve cómo están por encima y sin embargo están por debajo en el rectángulo que está en gris. Pero como se puede ver visualmente, el área coloreada en amarillo supera a la coloreada en gris. Es decir, que en este caso, con discriminación de precios, la operación se ha convertido en rentable. Es decir, le hemos dado la vuelta. Esto es fundamental, la discriminación de la demanda. Fundamental. El sacar a los clientes lo máximo por aquellos que están dispuestos a pagar. El Revenue Management comenzó en la industria aérea. ¿Por qué? Pues hay una serie de razones que sí que lo explican. Lo mismo que también comenzó en la industria aérea los programas de fidelización, el Revenue Management y el pricing, digamos, científico de lo que estamos hablando comenzó en la industria aérea porque es una industria sujeta a una competencia muy extrema, pero al mismo tiempo un alto grado de intervención de los gobiernos, es decir, que estamos en el entorno de competencia, pero al mismo tiempo los gobiernos intervienen pues, para que no se caigan compañías, como por ejemplo el caso de los Estados Unidos, con todas sus compañías subsidiadas. Es un entorno muy sensible al entorno económico, entra en crisis, cuando hay una crisis económica entra en crisis de las primeras y es de las últimas industrias en salir, es muy proclive también, y ahora lo estamos viendo en nuestro país, a la acción de los sindicatos, sobre todo los de pilotos, que pueden tener una incidencia muy importante en las operaciones, a las convulsiones políticas,
a la subida de los costes del petróleo. En definitiva, porque es un negocio muy malo. Es un negocio que da una rentabilidad muy baja y por tanto eso estimula extraordinariamente la inventiva y de ahí que hayan salido pues, revoluciones tan importantes como los programas de fidelización que comenzaron en los años 80 y el Revenue Management, Pricing Excellence, que también comenzó en la industria aérea en los años 80. De hecho, hay una frase atribuida a Richard Branson, que tiene todo un imperio y conoce muchos negocios distintos, solo con el negocio discográfico, pero ahora bueno, pues ya está metido incluso en ir al espacio. Y Richard Branson, que suponemos que sabe muy bien de lo que habla, se metió también en una compañía aérea y la tiene, Virgin Atlantic, y ahora tiene una serie también de compañías low cost con la marca Virgin, pero le dan bastantes quebraderos de cabeza, por lo cual siempre ha dicho que la manera más fácil de llegar a ser millonario, primero es conseguir ser billonario y luego meterse en una aerolínea. Bien, vamos a poner un ejemplo de la ciencia que está detrás de PROS. Un ejemplo de optimización. Tan solo uno de los algoritmos de los muchos que están detrás de las decisiones de PROS. El modelo MSR. Es un ejemplo de la teoría de la decisión, donde el MSR, que viene del inglés ingreso esperado por asiento marginal, funciona como el BEM, como el valor esperado monetario, donde el valor realmente es aquel determinado por precio o valor por la probabilidad. Algo muy caro que nos pudieran demandar no tiene valor si la probabilidad de la demanda es nula, en definitiva. El sistema utiliza, entre otros métodos de estimación de la demanda, métodos habituales, métodos matemáticos de estimación basados naturalmente en series históricas, regresiones lineales, aditivos, multiplicativos, exponencial simple, exponencial doble, así hasta 8 métodos. Aquí todavía no estamos hablando del MSR, son métodos de estimación de demanda y ponemos aquí un algoritmo debajo que bueno, resulta bastante impresionante, de hecho esa es su intención, impresionar, pero como veremos es bastante más sencillo de entender con un ejemplo. Bien, suponiendo que tenemos como mu el número de posibles clientes y sigma el error o desviación típica de la demanda, y se asume que los clientes se distribuyen siguiendo una ley de probabilidad normal, de parámetros mu y sigma. De acuerdo con esta ley, el sistema es capaz de obtener cuál sería la probabilidad de vender al menos 1, 2, 3 asientos, en este caso, habitaciones de hotel, de lo que estemos hablando, del producto que estemos hablando, de una determinada clase, un determinado precio. Una vez que hemos determinado, mediante los métodos de estimación matemática que aludíamos anteriormente, de regresiones lineales, alisados simples, doble, lo que sea, cuál es el valor de máxima probabilidad, y el sistema elige el que históricamente ha acertado más, puede ser uno, puede ser otro, esta probabilidad se distribuye siguiendo una ley normal. A la hora de vender, por tanto, el asiento o la habitación número 3, su probabilidad, la probabilidad de vender el 3, su probabilidad es naturalmente vender 3 asientos o 3 habitaciones, pero también 4, 5, 6 y de ahí en adelante. Es decir, la probabilidad de vender 3 es más baja, porque la probabilidad más alta hemos dicho que es vender 10. Pero la probabilidad de vender la habitación número 3 o el asiento 3 o el producto que sea número 3 es la suya más todas las demás. De hecho, por eso la fórmula, que es la de la distribución normal, integra entre S, que en este caso sería 3, a infinito, de ahí la integral, integra a la hora de sacar, por la integral ya sabemos que es el área que está debajo de la curva integrada, integra por tanto para sacar cuál es el valor probable de probabilidad de vender 3 unidades de producto. Si hablamos de vender 6, esa probabilidad disminuye. Sigue siendo muy alta, pero disminuye. Es de 6 en adelante. Y lo vemos con un ejemplo muy sencillo.
Si tenemos dos tipos de productos, le hemos llamado clase Y, clase B, una tarifa media de 500 en el caso de la clase Y y una tarifa media de 420 en la clase B, y tenemos unos valores MSR en los cuales la probabilidad de los 9 primeros asientos o habitaciones de lo que estemos hablando, unidades de producto, es total, el valor MSR, o sea, el BEM, valor esperado monetario, por la probabilidad sería 500 por 1, 500. Y va descendiendo según llegamos a mayores volúmenes de venta. De tal forma que a partir de la unidad de venta 45 en adelante, la probabilidad es nula, 0, con lo cual el valor MSR es 0. Si vamos al producto inferior, pues tenemos que del 1 al 12, con una probabilidad total, el 100%, del 1, el valor MSR sería 420 por 1, 420, y así va disminuyendo. Lo que hace el sistema, por tanto, como vemos que hay 12 plazas, hasta el 12, que tienen un valor MSR 425 más alto, pero a partir de ahí el valor en términos de esperanza matemática de los productos de 37 unidades de producto de la clase inferior es más elevado, va de 420 a 244 en este ejemplo, es decir, que está por encima ya del 13 en adelante. Lo que el sistema va a realizar es una protección para vender 12, en este caso serían plazas de avión, en la tarifa más cara, y sin embargo reservará 37 en la tarifa más barata, porque sabe que esa demanda va a llegar. Y esto se va recalculando en función de cómo va la demanda real y lo que vaya cambiando también el propio histórico. Finalmente terminamos ya nuestra presentación con el caso de Iberia, que vamos a ver muy rápidamente. Es el que yo he tenido la ocasión de gestionar en los últimos 13 años y muestra a las claras cuál es el éxito que se obtiene mediante la implantación de productos de Pricing Excellence, en este caso, naturalmente, de productos de PROS. Iberia enfrenta un entorno de ventas muy complejo, con el 85% individual. Cada semana se añaden 500.000 nuevas reservas. Hay 42 mercados distintos, con distintas características, monedas. Los clientes acceden a los productos a través de 60.000 agencias de viaje en todo el mundo o por Internet desde cualquier sitio, desde cualquier oficina, hogar, lo que sea. Para gestionarlo, todo ello, hemos requerido de 1,7 millones de tarifas específicas que sufren 200.000 cambios a la semana porque los competidores se mueven constantemente. Es decir, un entorno extremadamente complejo, en el que además en la red de Iberia los clientes pueden realizar hasta 300.000 diferentes itinerarios posibles en la red. Un itinerario es Santiago de Chile-Madrid, pero otro puede ser Santiago de Chile-Madrid-Frankfurt. Otro Oslo-Madrid-Sevilla. Así hasta 300.000. Y todos tienen sus precios. Y todos cambian. Un entorno además en el que los costes de la compañía están más o menos en línea con los de sus competidores de red, pero sin embargo están muy lejos de los costes, desgraciadamente, los costes de las compañías low cost y EasyJet o Ryanair son bastante más bajos. Entorno complicado, en el que, como hemos dicho antes, el producto se ha comoditizado además en el corto y medio radio. La historia de Iberia con PROS, instalamos desde Iberia el primer sistema en 1998, se hizo un upgrade en el 2007 y se seleccionó ya y se arrancó en marzo del 2009 el sistema ya mucho más complejo de origen-destino, un sistema de red sumamente complejo. Los resultados, el ingreso por unidad de producción en estos años, pues fueron de un incremento del 22,4% entre el 99 y 2010. Cuando se implementó en el 98 PROS 4, se produjo un impacto inmediato en ingresos del 2,5% en ese año, atribuibles al sistema. La introducción del PROS origen-destino sumó otro 2% a algo que ya estaba bien gestionado por una herramienta eficaz. Todavía sumó otro 2%. En el conjunto de estos años un 22,4%. Bien, un 22,4% en un entorno en el que aquí podemos ver cómo se ha movido la industria, que es la línea, lo que pone la AEA es la línea azul, la línea de abajo. Entre los años 2001 y 2010,
La industria no solamente no ha crecido en ingresos unitarios, sino que ha decrecido un 15%. En ese entorno es en el que Iberia se ha movido y donde vemos cómo la curva de Iberia ha divergido extraordinariamente. Los datos desde el año 98 es que no tenemos datos de la industria para comparar, pero ya Iberia también se estaba separando cuando se introdujo las primeras herramientas de PROS. Aquí podemos ver, ya comparado con otras compañías muy conocidas como Swiss, Air France, Lufthansa, SAS o British Airways, Iberia y Swiss son usuarios de PROS, Air France, SAS, British Airways no lo son, Lufthansa es parcial nada más, y vemos en esta misma comparativa, aunque en este caso es desde el 2004, no tenemos ya datos separados por compañías aéreas anteriores, pero de nuevo se vuelve a observar cómo Iberia, partiendo de una posición relativa inferior, termina superando a todas sus rivales. Con la excepción, que está bastante próxima, un poquito por debajo, de Swiss, que también es usuario de PROS. Esto es lo que le ha permitido a la compañía mantener un récord de beneficios entre el año 96 y el 2010, ininterrumpido, que todavía es más notable si se considera que en el mismo periodo la industria mundial del transporte aéreo perdió más de 13.000 millones de dólares. Iberia es la única compañía de red que se ha mantenido rentable, la única, ni Lufthansa, ni Air France, ni British, ninguna de las americanas, durante todos estos años de grandes conmociones como los atentados del 11 de septiembre o como más recientemente la crisis que nos azota. Y en definitiva es lo que le ha permitido a Iberia fusionarse con British Airways, que tiene más del doble del tamaño en términos de igualdad. Al 45-55 se han fusionado. Y ha sido una fusión entre iguales, siendo British Airways más del doble del tamaño de Iberia. Con esto, pues, terminamos ya nuestra presentación de hoy. Espero que le haya resultado interesante y si hay alguna pregunta, pues estaremos encantados de responder. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu ponencia. Efectivamente ha sido muy interesante, ya te lo avanzo, estoy convencida que los asistentes estarán de acuerdo conmigo. Y como bien decías, pues ahora es el momento de las preguntas. Animo a todos los asistentes que si tienen alguna duda que haya surgido a raíz de esta presentación, pues que se animen a formularla, porque seguro que Juan e Isabel pues responderán con mucho ánimo. Recuerdo cómo hacer las preguntas. Podéis hacerlas vía bot IP clicando en el botón Raise Hand, que es el que tiene una mano dibujada, y si optáis por esta vía yo os abriré el micrófono para que las podáis formular de viva voz. Si no, podéis también escribir las preguntas en la casilla Questions y yo las voy a leer a Juan y a Isabel. Bueno, mientras esperamos a ver si los asistentes tienen alguna pregunta, yo ya te voy a lanzar la primera. A ver, ahora hemos visto pues el ejemplo de una gran compañía como es Iberia. También a lo largo de la ponencia hemos visto ejemplos de grandes compañías, pero ¿dirías que los sistemas de pricing también podrían ser utilizados, por ejemplo, por pequeñas y medianas empresas? Absolutamente, absolutamente. Naturalmente hemos utilizado los ejemplos más conocidos para mostrar las bondades de las soluciones que estamos ofreciendo. Pero las herramientas de pricing son absolutamente escalables y sus resultados se dejan notar en cualquier tipo de negocio, de los más variados, y independientemente del tamaño que tengan. Naturalmente, en entornos más complejos de compañías pues, como la que yo he conocido, como Iberia, las soluciones que se adaptan pues también son más complejas. Hay que adaptarlas también, además, en un entorno de sistemas pues que probablemente hay que hacer todos los interfaces con sistemas que lógicamente pues, requieren algo más de tiempo y esfuerzo que en el caso de una empresa más pequeña, pero los principios sobre los que se basa, los principios científicos, matemáticos, sobre los que se basan son exactamente los mismos. Y las capacidades y la potencialidad que tiene para mejorar dramáticamente los ingresos de cualquier negocio, pues son equivalentes.
Y en relación al uso de estas soluciones de pricing, ¿qué background necesita tener el usuario? O sea, ¿solo lo podrían manejar personas con conocimientos técnicos o con conocimientos matemáticos o están adaptados para que pues con una persona, supongo que con una cierta base, lo pueda utilizar? ¿Qué nos podrías decir en este No, sentido? comprendo, naturalmente. No hace falta tener a un físico nuclear detrás de esto. No los teníamos en Iberia. Depende del entorno de negocio en el que nos estemos moviendo. Las herramientas son fáciles de usar. No les van a salir estas integrales a las que me refería, esto es lo que está detrás, pero el entorno, el interfaz de usuario es sumamente amigable. Y naturalmente las personas que tienen que estar detrás con un entrenamiento en la herramienta que no es nada complejo, que lleva pues pocas semanas, lo que sí que precisarán, pero eso claro, naturalmente eso se presupone, es conocimiento del negocio en el que están, naturalmente. Pero la herramienta en ningún caso va a suponer, o sea, lo importante es que conozcan el negocio y cualquier persona naturalmente pues con unos mínimos conocimientos de informática de usuario, por supuesto, y conociendo su negocio, puede manejar una herramienta de pricing avanzada, sin ningún problema. Tenemos ya una primera pregunta de los asistentes, es una pregunta de Ignacio González, a quien queremos agradecer pues la participación en esta pequeña mesa redonda. Pregunta Ignacio, ¿cuáles son los plazos medios de instalación y funcionamiento de esta herramienta? Bien, depende naturalmente del entorno de la compañía, de la complejidad, de los interfaces que haya que desarrollar, ya que, bueno, pues de los sistemas propios que tenga la compañía. Podemos estar hablando de entre 3 meses a 1 año, pero en entornos sencillos, en empresas sencillas, podemos hablar de 3 meses sin ningún problema. Sin ningún problema. Para no engañar, naturalmente, en una compañía como Iberia, una compañía sumamente compleja, en donde además el sistema pues lo adaptamos a un entorno con una serie de reglas de negocio muy características y un entorno de sistemas de IT sumamente complicado. Tenemos que engancharnos a Amadeus, tenemos que engancharnos a los sistemas de checking, a un montón de... Pues venimos a tardar del orden del año. Pero no es lo normal. El entorno de Iberia es extraordinariamente complejo. Lo normal es que sea menos de eso, bastante menos. Muchas gracias. Aprovecho este momento pues para animar a los asistentes a que, como Ignacio, pues formulen las preguntas, las dudas, intenten resolver las dudas pues que les hayan surgido a raíz del webinar en esa mesa redonda. Yo, Juan, tengo otra pregunta más para hacerte. Es en relación a la capacidad de integración que pueda tener estas herramientas de PROS con herramientas de negocio que ya puedan tener las empresas que estén interesadas en pues utilizar un sistema informático de pricing. Bueno, en cuanto a la integración, PROS desde luego lo que va a sustituir, eso sí, es a otras herramientas de decisión de precios que eventualmente pudiera disponer la empresa. Eso está claro. Ahora, en cuanto a integración con, por ejemplo, herramientas de CRM, es absolutamente posible. Y naturalmente con todos los... o sea, el número de sistemas en las implementaciones que PROS tiene en el mundo, la cantidad de sistemas distintas, plataformas diferentes, es inmensa. Es decir, que eso da prueba, digamos, de la robustez de la herramienta en cuanto a poder integrarse en cualquier entorno IT que tenga. No ha habido, en todas las implementaciones que se han hecho, no ha habido nunca ningún problema a la hora de poder integrar la herramienta, en absoluto. Y luego, pues nosotros, en el caso de Iberia, PROS proporcionaba información para CRM,
aparte naturalmente de todas las interfaces de sus sistemas naturales, ¿no? Pero para CRM proporciona información también para la carga, ya que la carga, en el caso del transporte aéreo, es subsidiaria del pasaje. A la hora de optimizar lo que se puede cargar o no, pues depende de cuáles son depende mucho de cuáles son las previsiones de pasaje que se vayan a tener. Y finalmente también proporcionaba información a la programación. Es decir, en función de las demandas que estimábamos, programas podía cambiar el tipo de avión con antelación por uno más grande o más pequeño. Y realizábamos del orden de 400 cambios al mes. Como ejemplo, por ejemplo, de salidas que puede... Pero vamos, es sumamente integrable. Sumamente integrable. Y en los mercados actuales, ¿no? Pues muchos de los mercados en los que se pueden utilizar, en los que pueden estar operando las empresas interesadas en un sistema de pricing, pues son mercados altamente volubles, altamente cambiables, ¿no? En este sentido, el sistema, ¿qué capacidad tiene el sistema pues para adaptarse a estos posibles cambios en las características que pueden determinar los precios, en los criterios, en la fijación de precios? Es el valor precisamente que tiene el sistema. Es el valor. Primero, por un lado, se recuerda lo que uno ya ha tenido. Por eso se parte también naturalmente de una base de datos histórica. Pero por otro lado, se está en constante contacto con lo que está sucediendo, con la línea de la demanda que se está produciendo y de la iteración de lo que se está produciendo con lo que se ha producido en el pasado. A través de un montón de iteraciones se puede predecir con bastante precisión lo que va a pasar en el futuro. No obstante, también puede haber cambios muy importantes que se hayan producido de manera muy reciente. Para esto, naturalmente, tiene que haber un analista detrás de la herramienta. La herramienta sola no va a hacerlo todo, va a ayudar muchísimo. El analista, por ejemplo, podrá introducir cambios en la base de datos histórica que reflejen un cambio repentino en la competencia. Me explico. En el caso de una línea aérea, la historia puede reflejar lo que ha sido una ruta con un entorno de competencia que se ha mantenido estable durante muchos años. Y viene un competidor nuevo y ha puesto 4 vuelos diarios en la ruta. Evidentemente, el analista tiene que hacerle saber al sistema que ha habido un cambio importante y, por tanto, el sistema tiene unos módulos que se llaman de influencia. Allí donde el analista, pero siempre de una manera científica. O sea, el analista no va a poder cambiar el sistema porque sí, sino que científicamente podrá introducirle una influencia, el por qué esa influencia queda registrada y los resultados de la influencia también. Es decir, que en todo momento se trata de saber qué es lo que ha pasado y qué es y guardar memoria de ello, también de estas influencias. O, por ejemplo, el que un puente haya cambiado de fecha, pues el analista tiene que estar al tanto de ello e informar al sistema que este puente que históricamente estaba aquí, ahora está en esta otra fecha, a la hora de que el sistema pueda tomar los datos adecuados para predecir la demanda y optimizar el ingreso. Tenemos una doble pregunta que nos formula Ángel Sansegundo. Te voy a formular la primera, Juan. Nos conocemos. Sí, perfecto. Bueno, aprovecho también para agradecer a Ángel la participación en esta mesa redonda. Te lanzo la primera. Dice, ¿alguna idea sobre rentabilidad de la inversión total o periodo de recuperación? Bueno, como he pasado algunos datos anteriormente de mejoras en el año, depende del sistema que estemos implantando, depende de la base de la que estemos partiendo, pero mejoras que superen el 1% se producen con muchísima facilidad. En nuestro caso, yo he tenido experiencias de mejoras de hasta el 2,5%. El 2,5% es un 2,5% que recordemos que va directamente al margen.
si descontamos naturalmente la inversión. Pero claro, muy pequeño tiene que ser el negocio, muy pequeño, para que una mejora de este calibre no pague la herramienta y muy sobradamente en el primer año. En el caso de Iberia, desde luego, en ningún momento queríamos, además, entrar en un modelo de resultados, es decir, de coste de la herramienta por resultados. Nos hubiera resultado extremadamente oneroso y no es el modelo de negocio de PROS. Pero si lo hiciera por resultados, desde luego, una vez que se pusiera de acuerdo uno en cómo evaluar este resultado, pues probablemente saldría demasiado cara. Es decir, las rentabilidades son tan importantes que realmente el coste de la herramienta pasa a ser accesorio, verdaderamente. Y esa es la experiencia que nosotros hemos tenido. Y el resto de clientes con los que trabajamos naturalmente también. La segunda pregunta de Ángel es que si, bueno, afirma que se conocen, bueno, nos habéis explicado aplicaciones en transporte aéreo y hoteles principalmente. Dice, ¿en qué otros sectores se tiene buenas referencias? Bueno, hay muchísimas buenas referencias en otros sectores de la industria turística, casos de Hertz, casos de Avis. Hay una gran compañía que no podemos poner por escrito, pero sí que la podemos nombrar, que es Disney. Y luego en sectores industriales, sectores B2B, tenemos también, quizá pasamos muy rápidamente por nuestros clientes, pero tenemos también referencias muy buenas de compañías de los más diversos sectores, desde procesadoras de papel hasta proveedores de servicios de todo tipo. En una de las transparencias dábamos, digamos, un listado y teníamos también ahí en otra unos testimonios, pero verdaderamente las soluciones de PROS y en conjunto, como hemos visto en la transparencia también, en la que el conjunto de compañías de PROS, de clientes de PROS, pues se había comportado mucho mejor que las Standard & Poor's 500, pues dan fe dan un testimonio bastante claro de la efectividad de las soluciones de PROS. Juan, comentabais, ¿no?, que hace unos 6 meses, si no me equivoco, que iniciasteis el partnership con PROS, si no me equivoco, ¿sí? ¿Es correcto? Sí. Vale, perfecto. Un poquito más. Un poquito más, pero bueno, vamos, sí. Más o menos, vale. Pero vamos, no llega al año, sí. Yo te quería preguntar por cómo ha sido la acogida de este partnership en los diferentes mercados en los que estáis operando, Habertec, ¿no? Porque estáis en Sí. Portugal y España, que quizás estamos en un momento bastante complicado. Parece que es muy diferente cómo les van las cosas en Brasil. No sé si nos podíais explicar un poquito cuál ha sido el feedback, ¿no? Pues vamos a ver, yo creo que la acogida es muy buena y la demuestra esta misma conferencia, este mismo webinar que estamos teniendo, ¿no? Celebramos también un evento, es decir, tenemos que desembarcamos, digamos, con unas herramientas que en España pues son poco conocidas. Sí son conocidas en Estados Unidos, sí son muy conocidas, donde PROS tiene una base de clientes muy importante. La razón, naturalmente, de la alianza es la presencia que tiene Habertec en España en otras áreas de inteligencia de negocio. Ese es el motivo. Entre los clientes de Habertec, pues la verdad es que hemos tenido una acogida extraordinaria y estamos multiplicando en estos momentos ya el número de visitas a clientes ya que están francamente interesados en que contemos ya de viva voz, hagamos una presentación formal de nuestras soluciones. Tuvimos un primer éxito ya el año pasado, temprano, con Air Europa, una compañía importante del país, del sector del transporte aéreo, y pues pensamos verdaderamente que naturalmente una vez hecha la labor, que es lo más importante, de darnos a conocer, de dar a conocer la solución, pues estamos convencidos, y por la respuesta que estamos teniendo en todas las actividades que estamos desarrollando,
pues que va a ser un éxito. Es más, es importante ver la respuesta que estamos teniendo en un entorno precisamente de crisis, porque en estos entornos es donde precisamente hay que innovar, y esto supone en algo tan importante para la gestión de una compañía como es la gestión del precio, una innovación absoluta sobre las prácticas a las que me refería antes, absolutamente obsoletas, que se llevan a cabo en muchísimas empresas. Y la mía, Iberia, no era una excepción. Y de ahí los resultados que teníamos. Era verdaderamente lamentable el estado en el que se estaba la gestión del precio en la compañía. Y eso que el entorno, perdón, el entorno de la competencia era muy inferior. O sea, Iberia pasó de resultados negativos a resultados positivos y a ser un referente en su sector, en un momento, además, en unos años en los que la competencia se ha incrementado de una manera extraordinaria. Lo cual todavía pues dice muchísimo más. No es que solamente fuera el pricing, naturalmente se hicieron muchas cosas más en la compañía, pero el pricing desde luego ha sido un factor absolutamente fundamental en el éxito de Iberia, sin ninguna duda, y del que yo pues personalmente me encuentro muy orgulloso. Bueno, llevamos ya 1 hora y 10 minutos de webinar. Ahora con esta última pregunta iríamos cerrando el webinar. Si algún asistente tiene alguna pregunta más, le animo a que la formule ahora, que aproveche la presencia de Juan hoy con nosotros. Juan, yo te quería preguntar pues por proyectos actuales. Sé que has comentado Air Europa. Sé que normalmente es un tema un poco complejo por temas de confidencialidad. No es necesario que me des nombres, y si no me puedes dar información en este sentido, si me puedes explicar en qué sectores crees que vas a trabajar más en este 2012. Bueno, normalmente, y es lo que está sucediendo, la mayor sensibilidad a esto proviene de sectores que tienen una relación más o menos estrecha con el transporte aéreo, donde recordemos que es donde ha surgido hace ya 25 años, donde ha surgido en las técnicas de pricing y de revenue management. Entonces, la acogida que estamos teniendo por parte del sector hotelero, por ejemplo, es muy importante. Y en este mismo mes pues tenemos programadas reuniones con 4 de las grandes cadenas hoteleras españolas. Esto ya da una idea del interés extraordinario que ha mostrado. Vamos a continuar también con varias empresas de alquiler de automóviles que también tienen una sensibilidad especial, y luego pues de ahí queremos pasar a sectores B2B. Ahí donde nos vamos a encontrar, naturalmente, es con mayor dificultad en cuanto al conocimiento. Y es algo que es nuestra labor principal, o sea, por utilizar un término un poco pastoral, pero se trata de la evangelización en algo que es desconocido en este tipo de sectores B2B. Y no obstante, ya hemos tenido empresas de telefonía importantes, prefiero no dar nombres, bueno, pero ya han mostrado su interés, han asistido a actos que en donde hemos presentado también nuestras soluciones, y pensamos tener también éxito en alguna de las grandes empresas. Energía, igualmente, también pues, una de las empresas principal también ha mostrado interés en estas soluciones, y a partir de ahí pues estamos convencidos de lograr verdadero impacto en esta línea de negocio. Pues bueno, muchísimas gracias a Juan por tu ponencia, por esta ronda de preguntas también. Gracias a Isabel, que la tenemos por ahí, también por su participación en este webinar de hoy. Y recuerdo a los asistentes que este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy pronto en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado por capítulos para que os sea muy fácil encontrar aquello que más os haya interesado. También podéis encontrar otros muchos webinars que desde la red de portales it-latino.net pues estamos organizando periódicamente.
También, si os es más cómodo, pues podéis recuperar el webinar en nuestro canal de YouTube videosit.com, todo con letras. Y para ver qué seminarios tenemos previstos próximamente, pues lo podéis consultar en tecnowebinars.com. Pues bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.